Buenas noches. ¿Y cómo están todos? Bien. Bueno, quiero comenzar con una confesión. No quiero hablar sobre este tema esta noche. Vamos a hablar esta noche sobre el infierno y es lo peor que le puede pasar a cualquiera y no quiero que nadie se vaya al infierno. Pero el infierno es una consecuencia real de la libertad que Dios nos ha dado y una consecuencia de su amoroso respeto por nosotros. Él no nos obligará a estar con Él en la eternidad si lo rechazamos en esta vida y morimos en pecado mortal sin arrepentirnos. Y gracias a Dios, el Padre lo ha hecho posible a través de su Hijo Jesús y el poder del Espíritu Santo para todos los que lo deseen, evitar el infierno y disfrutar de la dicha infinita y maravillosa del cielo. Pero la mejor manera de evitar el infierno es hablar de Él. Así que eso es lo que vamos a hacer esta noche. Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de estudiar un semestre en el país de Austria. Y uno de los viajes organizados por la universidad fue un viaje a Polonia. Y mientras estábamos allí, visitamos uno de los lugares más horribles sobre la faz de la tierra. Visitamos Auschwitz y Birkenau, los dos famosos campos de concentración de los nazis. Birkenau era un vasto campo abierto en ese tiempo. La mayoría de las estructuras ya habían sido destruidos, pero una vez, en 1930 y 40, estuvo lleno de cuarteles en los que vivían judíos, católicos, discapacitados mentales y físicos, y cualquier otra persona considerada rechazada por los nazis, si podemos llamarlo vivir. Su vida ahí era una de constantes torturas y malos tratos. Fueron tratados como animales por los nazis, y si no morían de enfermedad, desnutrición o agotamiento físico, los mataban. No se sentía bien caminar sobre esos campos, donde se derramaba tanta sangre inocente de maneras tan crueles. En Auschwitz fue aún peor, porque todas las estructuras físicas seguían ahí. Se podían ver las celdas de las prisiones en las que se encerraban a la gente y la dejaban morir de hambre. Y todavía se podían leer los últimos mensajes escritos en las paredes de los prisioneros. Se podían ver los agujeros de bala en la pared de afuera donde los prisioneros eran alineados y fusilados por un pelotón de fusilamiento. Se podía visitar el centro médico de la propiedad, donde se llevaba a los prisioneros y se les mutilaba, mientras los médicos realizaban todo tipo de experimentos con estas personas que eran tratadas como ratas de laboratorio. Un edificio también se convirtió en un museo para documentar la historia de todo lo que sucedió en Auschwitz. Y la parte más inquietante de ese museo era un largo pasillo que tenía diferentes exhibiciones detrás de las ventanas de vidrio. Detrás de una ventana había una pila de anteojos más alta que yo. En otra, un montón de muñecas. En otra, maletas con los nombres de sus dueños. Otra más contenía prótesis y muletas. En otra había cepillos para el cabello, una más con ollas y sartenes, y también estaba el último montón de latas de Zyklon B. Ya no había gente, solo quedaron sus pertenencias, porque el producto químico de esas latas de Zyklon B, que originalmente se diseñó como pesticida, se usó para gasearlos a todos hasta la muerte. Entramos en las mismas cámaras en las que todo eso sucedió, en las que hombres, mujeres y niños y bebés
que habían sido desnudados y despojados de todas sus pertenencias, eran conducidos como ganado a esas cámaras que se cerraban detrás de ellos. Y desde arriba fluyó el gas del ciclón B, que los mató mientras gritaban de miedo y agonía. Y luego, en ese mismo lugar, fueron incinerados, y sus cenizas llenaron los cielos. Auschwitz y Birkenau eran lugares de horror y tormento. Eran un infierno viviente donde tantas personas inocentes sufrieron a manos de los nazis. Toda esta situación es aún más repugnante si ven la película que se estrenó el año pasado llamada Zona de Interés. La película cuenta la historia de la familia de uno de los líderes de este campo de concentración, que vivió una vida perfecta y idílica al otro lado de los muros de Auschwitz. Tenían un jardín, sus hijos jugaban afuera, organizaban fiestas y barbacoas y colgaban su ropa para que se secara. Todo mientras estas atrocidades ocurrían a unos metros de distancia al otro lado de su muro. La insensibilidad, la dureza de corazón, la desobediencia de las leyes de Dios y la transgresión total de la dignidad humana por parte de los que cometieron estas atrocidades es difícil de comprender. Pero cuando Jesús habla del infierno en el Evangelio, lo llama el infierno, el valle del Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es un valle de gemidos donde los hombres rechinan los dientes de ira, frustración y envidia. El valle al que se refiere Jesús era un lugar real. Se encontraba cerca de la ciudad de Jerusalén y era un lugar muy parecido a Auschwitz, porque en ese valle se adoraba al dios pagano Moloch y había fuego ardiendo constantemente para que siempre en este valle se pudiera ofrecer adoración a este demonio. Y eso es lo que era este dios falso, un demonio. Y la forma en que se la adoraba era mediante el sacrificio de niños, a menudo quemándolos vivos. Se pueden imaginar los gritos y el horror que resonaban en esos valles mientras los niños sufrían tales tormentos. Y se pueden imaginar las profundidades de la perversión que llevarían a los padres de estos niños a entregar a sus hijos a los sacerdotes de esa religión repugnante y verlos arder ante sus propios ojos. Esa es la imagen que Jesús nos da cuando habla de la realidad del infierno. Un lugar de fuego y tormento perpetuo. Un lugar como las cámaras de gas de Auschwitz y el valle de la Gehenna. Solo que ahora es un lugar no para inocentes, sino para culpables. Para aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados contra Dios y de sus pecados contra los demás y contra sí mismos. Escuchamos las palabras de Jesús a los justos en su parábola de las ovejas y a las cabras ayer. Ahora escuchen sus palabras a los condenados. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirá también estos:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Dios no quiere que ninguno de nosotros vaya al infierno, y Él no nos envía allí. Nos enviamos a nosotros mismos allí. En amor nos creó con verdadera libertad para que pudiéramos ser como Él y amarlo a cambio y vivir con Él para siempre en el paraíso. El infierno fue forjado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron libremente contra Él, no para nosotros. Pero si somos libres de amarlo a Él y a los demás, entonces también somos libres de rechazarlo. Elegir ser tan insensibles hacia Dios y hacia los demás que nos endurecemos en el pecado tanto como el diablo y sus ángeles. De modo que elegimos libremente entrar en la eternidad separados de Dios y de los demás para siempre. ¿Por qué alguien quería ir allí? Es una pregunta difícil, pero es una pregunta similar a por qué quería alguien pecar contra Dios, que es tan bueno y amoroso con nosotros. Tendríamos que preguntarle a cada persona por qué. Pero hay una cosa que está clara cada vez que pecamos gravemente al quebrantar uno de los 10 mandamientos o preceptos de la Iglesia. Nos alejamos de Dios para dirigirnos a otra cosa, a algún bien creado que ponemos por encima de Dios en nuestra vida. Piénsenlo así: ¿cuándo elijo no ir a misa el sábado por la noche o el domingo? Elijo alejarme de Él, no estar con Él durante la hora que Él está pidiendo. Y en lugar de volverme hacia Él en adoración, alabanza y gratitud, me vuelvo hacia otra cosa. Me dedico al trabajo, a los deportes, a pasar más tiempo de vacaciones y pongo eso en el lugar que a Dios le corresponde. Ahora esta cosa es mi Dios en la vida, porque no tengo suficiente para el verdadero Dios. Lo mismo sucede en el dolor y el castigo del infierno. Nos alejamos libremente de Dios para ir a otra cosa, pero nunca volvemos atrás. El catecismo nos dice que este es el dolor principal del infierno: separación eterna de Dios. En esta vida, Dios nunca nos abandona, incluso cuando lo abandonamos a través del pecado. Él siempre está persiguiéndonos con la esperanza de que volvamos a Él. Y Él nos da toda la gracia que necesitamos para volver a Él. Y Él nos ofrece toda misericordia para ser perdonados. Pero esto no va a durar para siempre. Nuestro tiempo en esta vida es limitado. El tiempo de elegir termina con nuestra muerte y nuestro juicio. Eventualmente Dios les dará a aquellos que eligen estar separados de Él en la eternidad: apártense de mí, nunca los conocí. Es difícil imaginar que esas palabras salgan de los labios de nuestro buen y misericordioso Salvador. Pero Él nos está permitiendo tener lo que queríamos y elegimos en esta vida. San Juan Crisóstomo dijo que el dolor de esa separación será peor que ser quemado por 1000 relámpagos. 1000 relámpagos. ¿Por qué sería tan doloroso? Porque hemos sido creados para conocerlo.
para amarlo y para servirlo. Él nos hizo para ser felices con Él en esta vida y para siempre con Él en la próxima. Y no podemos encontrar una felicidad real y duradera apartados de Él. Solo miseria y tristeza. En esta vida podemos ser capaces de adormecer el verdadero dolor que se causa cada vez que pecamos. Podemos adormecernos tanto con nuestros pequeños placeres y nuestras felicidades pasajeras que empezamos a pensar que nuestro pecado no es tan malo. Pero en la eternidad, nuestros analgésicos se desvanecerán. Y en ese momento sentiremos toda nuestra necesidad de amar a Dios y sentir todo el dolor de nuestro rechazo hacia Él. Nos llenará a todos a la vez de frustración, ira, furia y tristeza. Y todo eso será lo más devastador, porque nuestra experiencia de estas cosas en esta vida, de frustración, de ira, de furia, de tristeza, del dolor, toda nuestra experiencia de estas cosas en esta vida siempre está mezclada con la esperanza de la posibilidad de un cambio, que podemos cambiar la situación que puede estar causando todas estas cosas. Pero allí en el infierno, la esperanza no existe. Solo hay desesperación. No hay escapatoria. No hay posibilidad de cambio. Estamos atrapados en nuestras elecciones. Ni siquiera hay nadie con quien podamos compartir nuestra carga, porque todos los demás en el infierno están aislados y llenos de odio unos por otros. Ese será el dolor de alejarse de Dios. Pero también estará el dolor de haberse vuelto hacia otra cosa y poner esa cosa en el lugar de Dios. Esos son los fuegos del infierno. Esa cosa en este mundo, lo que fuera, que pensábamos que merecía el primer lugar en nuestra vida en lugar de Dios, nos esclavizará y oprimirá en el infierno. Nos atrapará dentro de nosotros mismos, como si estuviéramos encerrados dentro de un edificio que está en llamas. Y no habrá escapatoria de las llamas que nos consumen. Este aspecto de la experiencia del dolor del infierno será como ser perpetuamente quemado vivo, pero nunca consumido, porque continúa sin fin. Ok, basta ya de las penas del infierno. Personalmente ya no puedo con más. Pero el infierno es una posibilidad real. Pero el cielo también es real y posible. Jesús se convirtió en uno de nosotros, clavó nuestros pecados en su cruz y resucitó de entre los muertos para salvarnos de las penas del infierno y abrirnos las alegrías del cielo. Y si queremos ser liberados de nuestros pecados, Él puede liberarnos comenzando esta noche. Si el aire del infierno y su cruel indiferencia hacia Dios y los demás ha entrado en nuestros corazones de alguna manera, Él puede expulsarlo a partir de esta noche. Y en unos momentos, Él estará aquí nuevamente frente a nosotros, no para condenarnos, sino para salvarnos. Él no nos creó para el infierno. Él nos hizo para el cielo. Así que en unos momentos, cuando Él venga frente a ustedes esta noche en el Santísimo Sacramento, agárrense fuertemente a Él y nunca más lo suelten. Y entonces no tendrán nada de qué temer,
ni los dolores del infierno. Porque si lo quieren, su amor y misericordia los llevarán a través de esta vida a las alegrías del cielo.